Bienvenidas, bienvenidos a un curso de Zero to Hero. El día de hoy vamos a realizar una pequeña aplicación utilizando Python y programación orientada a objetos. El propósito de esta aplicación es que nosotros creemos una calculadora de finanzas personales. Excelente. Y esta calculadora, antes de comenzar a programarla, tenemos que definir cuáles van a ser las acciones que va a poder realizar. La primera acción que me gustaría poder realizar es poder hacer una simulación de, vamos a ponerle acumulación de deuda o ganancia a través del... Vamos a dejarlo así. Entonces me gustaría poder hacer una simulación de deuda y ganancia. ¿Qué otra cosa me gustaría poder hacer? Me gustaría poder responder la pregunta ¿en cuánto tiempo tendré X cantidad de dinero? Muy bien. Y finalmente me gustaría poder preguntar cuál es la posibilidad de tener X cantidad de dinero en un tiempo T. Entonces son las tres cosas que queremos resolver. Me gustaría poder hacer una pequeña simulación de cuánto voy a ir acumulando, tanto de deuda como de ganancia. Me gustaría saber en cuánto tiempo tendré cierta cantidad de dinero y también me gustaría saber cuál es la posibilidad de tener X cantidad de dinero en cierto tiempo. Muy bien. Para esto nosotros vamos a utilizar Visual Studio Code. Entonces permítanme mostrarles una herramienta bastante padre que se llama Git Bash. Si nosotros abrimos Git Bash, que se puede descargar de internet, puedo poner cd desktop para entrar a mi escritorio y veamos que este texto amarillo es lo que nos está diciendo la ruta de donde nos encontramos. Y ahorita ya nos encontramos en mi escritorio. Si yo pongo mkdir y luego pongo el nombre de la carpeta que quiero crear, esto me va a crear una carpeta. Vamos a llamarle calculadora. Entonces vean que se acaba de crear esta pequeña carpeta que se llama calculadora. Y voy a entrar a calculadora. Ya me encuentro dentro de calculadora, esto me lo dice acá. Y únicamente para poder abrir el editor de texto voy a poner code y un punto. Y eso me va a abrir Visual Studio Code en una carpeta vacía que se llama calculadora. Excelente. Entonces intentemos algo. Voy a crear un archivo acá y lo puedo crear desde acá mismo o lo puedo crear desde Git. Entonces yo aquí podría poner, si yo quisiera touch, y vamos a ponerle app.py y esto me va a crear el archivo app.py. También voy a crear un archivo que se va a llamar inputs.py. Excelente. Muy bien, entonces aquí tengo estos dos archivos. Tengo app y tengo inputs. Muy bien. Abramos el archivo app.py. Y lo que me gustaría hacer es crear una clase que se llame calculadora. Y utilizando la función init, me gustaría que únicamente se imprima active, como para decir que la calculadora está activa. Entonces lo que estamos creando acá únicamente es clase calculadora. Muy bien. Ahora, me gustaría que cuando se corra este archivo, cuando se corra todo este archivo, se inicialice calculadora. Entonces, para hacer eso, yo puedo poner el comando if name igual a main. Entonces, lo que me gustaría es que app se vuelva calculadora. Y ya, solo eso. Veamos qué sucede si yo ejecuto este archivo. Entonces, si yo me voy aquí a Git Bash y pongo python app.py, lo que va a decir es active, porque realmente eso es lo que está sucediendo, ¿no? Se está activando esta función. Muy bien. Entonces, calculadora, lo que me gustaría es que tenga las tres opciones que acabo de decir. Entonces voy a crear un menú, una función de menú. Y lo que voy a hacer es poner print. Y vamos a poner aquí acciones. Y luego vamos a poner print. Y vamos a poner la opción 1. Va a ser, y veamos lo que pusimos, simulación de acumulación. Vamos a poner simulación de acumulación, deuda, ganancia. Muy bien. Vamos a poner la segunda opción. Vamos a ponerle en cuánto tiempo tendré X cantidad de dinero. Vamos a ponerle encontrar tiempo promedio
para alcanzar meta monetaria. Y vamos a poner el 3. Vamos a ponerle probabilidad de alcanzar una meta monetaria. Ok, entonces tenemos estas 3 acciones, que era lo que habíamos dicho que queríamos hacer. Perfecto. Ahora lo que me gustaría hacer es crear una función que se llame select menu option. Y aquí podemos crear un print. Vamos a ponerle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a ponerle un salto de línea. Y vamos a ponerle selecciona la acción a realizar. Y aquí vamos a ponerle action, va a ser igual a un input que diga acción. Perfecto. Y ahora sí, lo que vamos a hacer es, si la acción es igual a 1, bueno, entonces en este caso nosotros tendríamos que llamar a la función que hace la simulación. ¿Ok? Entonces, vamos aquí a pensar, como que ya tenemos esas funciones, vamos a poner acá def simulate, así, y por el momento únicamente imprimamos simulate. Muy bien, entonces, si esta persona selecciona la opción 1, yo quiero correr self.simulate. Muy bien, perfecto. Ahora, si la acción que eligió es 2, yo voy a correr self. Vamos a ponerle find. Así le vamos a poner. Muy bien. Y ahora bien, si la opción que eligió es 3, lo que vamos a poner acá es self.props. Muy bien. Y aquí podemos crear estas funciones rápidamente para que el código no se rompa. Entonces simplemente podemos poner def action self. Vamos a poner acá print action. Y finalmente def y le ponemos props y print props. Muy bien, entonces lo único que hicimos es crear una función menú y luego creamos una opción para seleccionar una opción del menú. Todo esto lo vamos a automatizar para que aparezca cada vez que se inicializa esto. Entonces nosotros podemos, la primera vez que se inicializa, escribir bienvenido a la calculadora financiera. Solo eso. Muy bien. Y luego podemos mostrar el menú. Entonces ponemos acá self.menú. Excelente. Y una vez que mostramos el menú, inmediatamente después me gustaría poner select menu option. Muy bien. Entonces, corramos este código y veamos lo que hemos logrado hasta el momento. Vamos a poner python app.py. Y ahora me va a decir, ok, bienvenido a la calculadora financiera, acciones, simulación de acumulación, encontrar el tiempo promedio, bla, bla. Entonces, si yo le pongo 1, me va a decir simulate. Muy bien. Pero ahora lo que me gustaría hacer es que no se termine únicamente el código, sino que me esté preguntando si yo quiero realizar otra opción. Y esto lo puedo poner aquí mismo. Aquí le puedo poner another, y lo puedo poner como true. Y aquí puedo poner while another. Le puedo preguntar acá another. Vamos a ponerle answer. Vamos a poner un input que diga desea realizar otra acción. Vamos a ponerle aquí que las opciones son sí, no. Y simplemente ponemos if answer es igual a no. Bueno, en este caso lo único que tengo que hacer es que another es igual a falso. Y de esta manera se va a salir del ciclo, del while, porque ya no va a ser true y se va a salir. Pero si el answer es igual a sí, bueno, en este caso lo que vamos a hacer es volver a llamar a self.menu y volver a llamar a self.menu select menu option. Ahí está. Muy bien. Pero ¿qué pasa si no nos ponen ni no ni sí? Bueno, en este caso, lo que yo voy a elegir es que pase exactamente lo mismo que con no, que simplemente no salgamos del ciclo. Muy bien. Ahora sí, veamos nuestro código. Nos podemos ir acá y podemos poner python app.py. Y ahora sí, le puedo poner la opción 1. Desea realizar otra acción. Vamos a ponerle que sí.
Le voy a poner la opción 2 y dice calculadora head no tiene esa función. Ok. ¿Cuál es la que dice que no tiene? No tiene el atributo find. Aunque bueno, aquí lo estamos... porque no es find, aquí debe haber sido find. Porque queremos encontrar el tiempo. Entonces ahí fue un error mío. Y bueno, el punto es que logramos hacer que el menú se repita hasta que nosotros le pongamos que ya no queremos hacer esa acción. Vamos a utilizar Simulate para nosotros poder realizar nuestras simulaciones. ¿Cómo va a funcionar Simulate? Entonces yo aquí me voy a ir a Inputs y voy a crear un diccionario que se va a llamar justamente Inputs. Muy bien. Y yo aquí puedo crear, por ejemplo, algo que diga Initial Amount. Vamos a ponerle aquí que nosotros vamos a meter 10,000 pesos. Luego le podemos poner una cosa que diga Interest Rate. Y aquí le podemos poner que es del... vamos a ponerle del 12%. Muy bien, entonces eso sería .12. Muy bien, y aquí nosotros le podríamos poner time. Y para time le podríamos poner en años, vamos a ponerle 10 años. Muy bien, entonces ¿qué va a pasar si yo meto esta inversión a mi cuenta? Entonces yo quiero jalar esta información para acá. Y lo puedo hacer de una manera muy sencilla. Lo único que tengo que poner acá es from inputs, import inputs, porque así se llama el archivo y así se llama el diccionario. Y luego aquí yo le puedo poner que le voy a dar unos inputs y que me gustaría que los guarde, ¿no? Self.inputs es igual a inputs. ¿Y dónde le voy a dar esto? Se lo voy a dar acá. Excelente. Por lo tanto, si nosotros también descargamos Matplotlib, podemos generar gráficas muy bonitas con estas simulaciones. Observemos. Puedo poner import matplotlib.pyplot as plt. Muy bien. Y de esta manera, si yo me voy a la Simulate, lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Yo puedo crear una lista que se llame time. Y puedo crear una lista que se llame values. Y por ejemplo, time lo que me gustaría es que, como yo le estoy dando el tiempo, que es 10, pues me dé una lista con esos valores. Entonces, time lo que puede ser es un range. Y aquí yo le voy a poner inputs time. Entonces va a ser una lista que va desde el 0 hasta ese tiempo más 1. Muy bien. Y ahora sí, values. ¿Cómo vamos a utilizar values? Pues va a ser muy sencillo porque vamos a utilizar la fórmula del interés compuesto. Entonces esto va a ser inputs initial amount multiplicado por 1 más inputs por el interest. Y esto elevado, pero lo vamos a elevar con estos elementos. Entonces elevado a la t for t in time. Muy bien. Y de esta manera nosotros podemos poner plt.figure. Vamos a ponerle plt.title. Y utilicemos una fstring para ponerle simulación. Y esto va a tener que ser con este tipo. Simulación. Y vamos a ponerle cantidad inicial. Y es este. Vamos a ponerle tasa. Y le ponemos este. Muy bien. Y ya lo único que falta es poner plt.plot. Y pongamos acá time. Y luego pongamos values. Muy bien. Podemos poner un xlabel que nos diga tiempo. Y le ponemos años. Y luego ponemos dinero. Y podemos poner aquí MXN. En caso de que sean pesos mexicanos. Y finalmente plt. Vamos a poner legend. Y plt.show. Y aquí le podríamos poner un label. Bueno, primero digamos que son puntitos. Y podemos poner un label que diga simulación. Muy bien, intentemos ver si esto funciona. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es correr la aplicación python app.py. Y vamos a seleccionar la opción 1.
Y mira, aquí nos dio un error. Al parecer no existe interest. Es interest rate. Le voy a dejar únicamente en interest acá. Perfecto. Vamos a volver a llamar python app.py. Poner la opción 1. Y observemos que nos va a generar esta gráfica. Entonces vemos cómo va, conforme pasa el tiempo, creciendo nuestro dinero de manera exponencial, ¿no? Perfecto. Y todo esto va a depender justamente, vamos a ponerle aquí no, y ya se sale, todo va a depender de estos inputs. Si yo le cambiara esto, digamos, aquí le cambio y únicamente quiero que esto ahora sea del 8%, muy sencillo, porque yo únicamente corro esto, selecciono la opción 1 y miren, ya cambió la tasa, ya cambió los valores. Muy bien, entonces logramos, vamos a poner aquí 2, muy bien, no. Logramos resolver la primera pregunta, ya logramos hacer la simulación. Ahora vamos a encontrar cuánto tiempo me tarda el alcanzar esa meta. Ok, entonces hagamos lo siguiente. Vamos a poner aquí un valor que se llame goal. Vamos a poner que a mí me gustaría tener 1.000.000 de pesos. Yo tengo mi cantidad inicial, pero vamos a tener otra cosa que se va a llamar earnings, que es cuánto dinero estoy ganando. Digamos que aquí el dinero que estoy ganando al mes, vamos a ponerle earnings, vamos a ponerle monthly. El dinero que estoy ganando al mes son 25.000 pesos, digamos. Y luego vamos a ponerle expenses, también vamos a ponerle monthly. Digamos que lo que estoy ganando, lo que estoy gastando son aproximadamente 18.000 pesos. Pero vamos a hacer un poquito más interesante. Vamos a agregarle lo siguiente. Vamos a ponerle deviation earnings. Y vamos a ponerle que usualmente 5.000. ¿Y qué significa esto? Es, yo gano 25.000 pesos al mes, pero es muy común que me encuentre en un rango de 5.000 alrededor de esto. Es decir, que me encuentre en un rango que vaya, digamos, entre 20 y 30. Muy bien. Y luego vamos a poner aquí deviation expenses. Y también pongamos, pero vamos a poner un valor un poquito más grande. Vamos a poner 7.500. No, vamos a poner 5.500. Ok. Entonces ya tenemos esta información, ahora sí podemos realizar nuestra simulación. Algo que voy a importar de una vez es NumPy. Vamos a poner import NumPy as np. Y si nos vamos acá, ahora sí podemos tener la meta. Lo que queremos encontrar en esta pregunta es en cuánto tiempo tendré X cantidad de dinero. Lo que voy a hacer es crear una lista vacía que se va a llamar times. Y voy a seleccionar un número de simulaciones. Esto lo voy a poner dentro de mi diccionario, acá. Vamos a ponerle nsim. Vamos a ponerle que el número de simulaciones que estoy realizando son 100. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner for t in range. Y vamos a ponerle inputs nsim. Muy bien. Entonces para el número de veces de nsim, que son 100, ¿qué es lo que quiero hacer? Yo sé que tengo una cantidad inicial, que es esta, y que estoy ganando usualmente con esta cantidad con este dinero, con esta desviación, y estoy gastando esto con esta desviación, y me gustaría llegar a esta meta. Entonces voy a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle aquí que nuestro balance va a ser igual a inputs. Vamos a ponerle initial amount. Muy bien. Luego vamos a ponerle que nuestra goal es justamente inputs. Y si no me equivoco se llama goal. Creo que sí. Sí, muy bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Mientras que goal menos balance sea mayor o igual a 0, es decir, mientras que el balance no sea mayor a nuestra meta, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Y aquí vamos a ponerle una cosa que diga current time igual a 0. Vamos a hacer lo siguiente. Balance va a ser igual a balance, el valor que tenía, más, y vamos a ver qué ponemos acá, np.random.normal, y le vamos a poner que tenemos inputs, y vamos a agarrar earnings monthly, con una desviación estándar de inputs
deviation earnings. Muy bien, pero a esto nosotros todavía le tenemos que restar lo que estamos gastando. Entonces simplemente voy a poner esto acá, pero en vez de que diga earnings simplemente le voy a poner expenses. Expenses. Muy bien, entonces ya hicimos eso. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Entonces ese es mi balance. Estoy simplemente añadiendo, añadiendo, añadiendo. Pero cada vez que sucede yo le voy a poner que current time más igual 1. Es decir, le voy a sumar 1 al tiempo. Y cuando termine esto, lo que voy a hacer simplemente es poner times.append current time. Entonces esto me va a decir cuánto tiempo se tardó en que mi balance sea más grande que mi meta. Dejen que estas dos cositas las ponga fuera del for, porque no tiene sentido estarlo repite y repite y repite. Simplemente las tenemos que definir una vez. Ahí están. Y bien, esto ya debería funcionar, pero ahora lo que vamos a hacer es una pequeña gráfica que nos muestre lo que obtuvimos. Entonces voy a poner acá plt.figure y voy a poner plt.show. Vamos a poner plt.title y este simplemente le vamos a poner earnings. Pongamos esto. Vamos aquí, deviation. Le ponemos esto. Y podemos poner una coma y ponerle expenses. Voy a copiarlo de acá. Y ya el último. Esto. Muy bien. Ese es el título. Y ya únicamente puedo poner plt.histogram. Hist. Así. Y le vamos a poner times. Muy bien. Veamos qué sucede. Vámonos a nuestro código y vamos a poner python app.py. Vamos a poner la acción 2. Y aquí dice que tenemos un error, pero ¿dónde tuvimos el error? Cuando estamos calculando el balance. Deviation earnings. Aquí no es así, es deviation expenses. Muy bien, ahora sí, intentemos volver a correr esto. Python app.py. Le ponemos la acción 2. Y mira, la mayoría de los tiempos para lograr esto me encontré en esta región. O sea, la mayoría me tardó menos de 20 años. Y en uno me tardé 120 años. Ok, entonces, muy bien. Aquí vamos a ponerle no. Y vamos a pedir que también nos imprima print. Vamos a ponerle np.min de times. Muy bien. Lo que nos vamos a dar cuenta es que como es una simulación, vamos a ponerle python app.py. Cada vez que lo corra, este tiempo va a cambiar un poquito. Entonces vamos a ponerle la acción 2. Ven aquí, lo genera así. Y me dice que 1.4 en promedio. No. Y eso me da un poco de desconfianza. Veamos acá. Ok. Ok. Muy bien. Entonces, algo que valdría la pena es también, para ver si estamos haciendo las cosas de manera correcta, imprimir cada balance. Eso sirve bastante. Entonces veamos, si yo me voy a mi código y pongo python app.py y le pongo la opción 2, déjenlo cierro, pero aquí podemos ver cómo va evolucionando el balance. ¿No? Voy ganando dinero poco a poco. Entonces, vean cómo evoluciona y llega
Súper bien. Ok, entonces ahí podemos ir viendo cómo va subiendo nuestro dinero hasta llegar al millón. Muy bien, entonces veamos que el código esté bien. Eh, para cada uno de los tiempos en la simulación, lo que voy a hacer es inicio el tiempo en 0. Y mientras que el balance, aquí una cosa importante es que esto sí tiene que ir aquí adentro, y era lo que no estaba funcionando. Aquí sí lo tenemos que poner de vuelta así. Perfecto, y ahora sí va a tener mucho más sentido nuestra simulación. A ver, vamos a ponerle no, y llamemos Python app.py. Lo que estaba pasando es que no se reiniciaba el balance, entonces inmediatamente habíamos cumplido ya con la meta. Vamos a llamar a la opción 2 otra vez, y ahora sí, esto era lo que yo esperaba, tenemos esto. Entonces significa que ganando 25,000 pesos con 5,000 pesos de desviación y gastando 18,000 pesos con 5,500 pesos de desviación, en promedio me voy a tardar 145 años en juntar 1,000,000 de pesos. ¿Ok? Entonces ahí por si les daba la curiosidad, digo, meses. Esto es meses porque está en monthly, entonces esos son aproximadamente como 12 años o un poquito más. Ok, excelente. Entonces, vamos a poner el no. Muy bien. Y ahora intentemos hacer esta. Probabilidad de alcanzar una meta monetaria. Y vamos a ponerle acá simplemente un valor que se llame goal time. Y esto tiene que ser en months. Y vamos a ponerle que nosotros queremos alcanzarlo en 120 meses, es decir, en 10 años. Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vámonos acá y vamos a crear una lista que se va a llamar success. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle for t in inputs n sim, que es lo que quiero hacer ahí. Bien, yo voy a decir que mi balance es igual a inputs initial amount, y luego voy a poner for, vamos a ponerle w, vamos a ponerle m por mes, in inputs, recordemos cómo se llama esto, goal time monthly. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a decir balance, bueno, básicamente esto, de aquí arriba, este balance, muy bien. Y ahora vamos a preguntarle, vamos a ponerle if balance es mayor o igual a inputs goal, entonces lo que voy a hacer es success.append y le vamos a poner un 1. Ok, si no, vamos a ponerle success.append y un 0. Y ya lo único que tengo que hacer al final es ver, vamos a ponerle success rate, va a ser igual a np.suma de los valores de success dividido entre la longitud de success, cuántos elementos tiene. Muy bien, entonces vamos a imprimir simplemente acá con una f-string que diga probabilidad de éxito y vamos a ponerle success rate multiplicado por 100%. Muy bien, veamos si esto funciona. Entonces a mí me gustaría ver si con la manera en que estoy ganando dinero puedo conseguir 1,000,000 de pesos en 10 años. ¿Cuál es la probabilidad de que eso suceda? Entonces vamos a ponerle python app.py y vamos a pedir que me dé la 3. Aquí me dio un error, me dice int object is not iterable. Tiene razón. Aquí le tendríamos que haber puesto range. Muy bien. Voy a poner otra vez python app.py. Opción 3. Y exactamente lo mismo, pero ahora acá. Pero me parece que ya es el último en donde hice eso. No debería volver a fallar eso. Ok. Python app.py. La opción 3. Y me está diciendo que mi probabilidad de juntar 1,000,000 de pesos en 10 años o menos es del 11%. No, ni siquiera del 11%. Es muy pequeño. Muy pequeño. Ok. Entonces es una manera en la que nosotros podemos ver si realmente estamos obteniendo o no estamos obteniendo
nuestra posibilidad. Y de hecho, dejen solo ver que esto esté bien, porque success es el número de veces que lo hicimos bien. Me parece que el número de veces que lo hicimos bien, y este es el número de... Entonces va a ser un porcentaje. Y si yo lo multiplico por 100... No, sí, estamos... De hecho, estamos bastante bien. Ok, perfecto. Vamos a poner probabilidad. De esta manera, nosotros hemos logrado crear nuestra simulación y nuestra calculadora. Supongamos un ejemplo más real. A mí me gustaría saber si en 20 años, ¿no? Yo voy a lograr obtener, ¿cuánto es esto? 1.000.000 de pesos con esta dinámica. De hecho, vamos a ponerle 120 y al revés. Vamos a intentar ver qué es lo que yo tendría que hacer para que la probabilidad aumente significativamente. Supongamos que digo, bueno, ¿qué tal si empezó a ganar 10.000 pesos más? ¿No? Buscar una manera de ganar fijos 10.000 pesos más. ¿Cuánto aumenta esto mi probabilidad de obtener 1.000.000 de pesos en 10 años? Bien, simplemente cambié ese valor y poniendo python app.py le ponemos la opción 3 y ahora mi probabilidad de lograrlo es de un 51%. Pasamos de menos de 1% de lograrlo a un 51%. Excelente. Y ahora simplemente, si yo lograra que la desviación de mis gastos se fuese para abajo, ¿cuánto más aumenta a comparación del último simulación? Bueno, realmente no tanto. Entonces son cosas locas, ¿no? Entonces recordemos que estos son simulaciones, pero podemos ir viendo qué es lo que realmente nos está jalando. Ok, perfecto. Entonces de esta manera nosotros creamos una aplicación que tiene su menú, tiene una manera de hacer 3 acciones bastante padres y todo lo está jalando de este diccionario que nosotros podemos enfocarnos en que sea lo único que manipulemos. Excelente, espero les haya gustado mucho esta clase y esto fue un curso de Zero to Hero.